Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta actividad Campus Colombia, ciclo temático de promoción del doctorado en Francia. Vamos a esperar, por favor, unos segundos mientras los demás se puedan conectar y vamos a iniciar muy rápidamente esta actividad. Gracias. Je commence? On va attendre juste Non, une pardon. minute, voir si d'autres personnes se connectent, et puis ensuite on pourra commencer. Listo. Bueno, de nuevo muy buenos días a todos los participantes en esa actividad de promoción del doctorado en Francia. De parte de Campus Colombia, bienvenidos. Hoy recibimos a la Universidad Grenoble-Alpes. Es una universidad internacional de casi 60.000 estudiantes, de los cuales casi 10.000 son estudiantes internacionales. Hoy tenemos la presencia de Xavier Auster, de Jeffrey Quiñones, de Paula Cano, Victoria Gasca y de Sara Cosio. Ellos van a poder presentar toda la oferta de doctorado en Grenoble. Eso va a ser una primera parte, más o menos 30 minutos, teniendo en cuenta que tenemos la presencia hoy de 4 colombianos y colombianas que están haciendo su doctorado en Francia. Y al final de la presentación van ustedes a poder hacer muchas preguntas y respuestas. Vamos a abrir un botón de preguntas y respuestas. Entonces yo les recomiendo esperar el final de este espacio para hacer todas sus preguntas a los participantes. Hay que saber también que la primera parte de la presentación de parte de Xavier se hará en francés, pero no se preocupen, la presentación está en español, entonces va a ser bastante fácil y fluido para ustedes entender toda la información, ¿vale? Entonces ya voy a pasar la palabra a Xavier para hacer su presentación y nos vemos en unos 30 minutos más o menos. Xavier, c'est à toi. Hola, muchas gracias. Du coup, je vais partager ma présentation. Voilà. Je vais attendre un petit peu pour être sûr que vous voyez bien. C'est bon. Voilà. Du coup, je vais vous présenter en quelques minutes l'université Grenoble-Alpes, ses grandes spécificités. Et puis, je laisserai ensuite la parole aux doctorants et doctorantes colombiens que je remercie de m'accompagner aujourd'hui. Alors, de fait, je vais vous transmettre le PowerPoint, la présentation que vous voyez aujourd'hui. Et du coup, il y a quelques slides que vous pourrez consulter par vous-même après la présentation. C'est le cas, par exemple, de cette vidéo de présentation. Alors, historiquement, l'université Grenoble est une ancienne, très ancienne université, puisqu'elle date de 1339. Alors, elle a eu plusieurs vies, euh, des vies où elle était une seule université, puis après plusieurs universités, et puis depuis 2020, on a maintenant une grande université qui s'appelle l'Université Grenoble-Alpes et qui regroupe qui est pluridisciplinaire, donc dans lequel on va retrouver l'ensemble des champs disciplinaires qui existent et qui regroupe en fait des gros instituts comme l'Institut d'ingénierie et de management qui s'appelle Grenoble INP, comme Sciences Po Grenoble, comme l'école d'architecture de Grenoble, la faculté des sciences, la faculté des humanités et puis l'école universitaire de technologie. Alors, on va situer cette université en France, donc en Europe,
au cœur des Alpes. Donc, on est à 3 heures de Paris, à 1 heure de Lyon et de son aéroport international, ainsi que très proche de Genève, la capitale de la Suisse. Et tout cela nous permet d'accéder à vraiment l'ensemble du monde relativement rapidement. Euh, pour rapidement donner une carte d'identité de l'université, c'était quand même une grosse université puisque nous avons à peu près 60 000 étudiants, dont 3 000 doctorants. Et parmi cet ensemble, on a à peu près 10 000 de ces étudiants et doctorants qui sont internationaux, donc non français, de plus de 150 nationalités différentes. Donc c'est vraiment une université internationale, ouverte sur le monde, et ça, c'est très important. Et donc on est à l'Université Grenoble-Alpes vraiment très heureux d'accueillir le monde entier à Grenoble et à l'université en particulier. Il y a évidemment énormément de personnel et donc de chercheurs, environ quasiment 8 000 personnels pour accompagner l'ensemble des étudiants et des doctorants vers la réussite dans leurs études et dans leurs recherches pour les doctorants. En termes de recherche, Grenoble est très connue. C'est vraiment une université dite intensive de recherche, parmi les meilleures universités en France. On verra que c'est vrai aussi dans le monde. Et il y a vraiment énormément de gros institutions de recherche. On a plus de 70 laboratoires de recherche. On a un centre euh, hospitalier, un hôpital de recherche aussi à Grenoble. Et issu de tout cela, on a évidemment beaucoup de jeunes entreprises, de start-up qui sont développées et qui émanent et qui développent le tissu socio-économique de l'écosystème grenoblois. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et du coup, évidemment, on a énormément d'offres dans notre formation, comme vous pouvez le voir à travers ces chiffres. Alors, on parle de Grenoble, mais il faut savoir que si on a un campus historique sur lequel je reviendrai, qui a été qualifié parmi les plus beaux, les 10 plus beaux campus en Europe, c'est vraiment un campus ouvert, hein, comme un parc urbain, et comme on le voit sur l'image, verdoyant et très agréable en fait à vivre, avec beaucoup d'espace, entouré de montagnes. On a aussi un campus technologique à l'ouest de Grenoble, avec vraiment énormément, avec des salles blanches pour les hautes technologies, tout ce qui est micro et nanotechnologie, etc. On a un campus santé aussi qui est adossé à l'hôpital universitaire. Mais on a également, dans une ville à proximité de Grenoble qui s'appelle Valence, un autre domaine universitaire pour être plus proche en fait des habitants de ces lieux. Voilà. Et donc du coup, l'ensemble de ces campus fait quand même de Grenoble une ville très étudiante, très jeune et avec énormément d'activités. C'est vrai que c'est comme je le disais précédemment, une université de recherche intensif. Et il y a l'Université Grenoble-Alpes, mais nous avons la chance sur le territoire de Grenoble, et comme vous le pouvez le voir sur l'image, avec le rond qui est présent, c'est un synchrotron. Donc c'est ce qu'on appelle un accélérateur de particules. Et ça, c'est un des exemples dont Grenoble bénéficie pour dans en fait les recherches. Donc le SRF, c'est un grand instrument international. Il y en a 4 autres qui sont CICESA, l'ILL, l'Institut Léo Langevin, l'IRAM, etc., qui sont en fait des gros organismes internationaux et dont peuvent profiter en fait l'ensemble de nos chercheurs. Et nous avons aussi des organismes nationaux de recherche, puisqu'il faut comprendre qu'en France, la recherche, en fait, elle est produite dans les universités, mais aussi dans des grands organismes nationaux de recherche, comme le CNRS, le CEA, INRIA, INSERM, etc. Et les universités ont des laboratoires qui sont souvent en commun entre l'université et les organismes nationaux de recherche. Et évidemment, tous ces organismes nationaux de recherche sont présents à Grenoble, avec lesquels nous avons énormément de collaborations. Et ça permet à l'ensemble des doctorants
de pouvoir bénéficier en fait d'infrastructures de recherche vraiment riches, diverses et performantes. Et évidemment, les doctorants sont présents dans ces laboratoires, dans ces unités qui sont en collaboration entre l'université, les organismes de recherche et qui peuvent utiliser l'ensemble de ces instruments internationaux. Voilà, alors évidemment, ça produit un écosystème extrêmement performant en termes d'innovation, j'y reviendrai également. Et du coup, on a beaucoup de grandes entreprises comme Sun, Orange, HP, ST Microelectronics, Schneider, Alstom, Thales, qui sont en fait présentes sur le territoire de Grenoble et avec lesquelles nous avons énormément de collaborations, évidemment. Il faut savoir que l'UGA a été labellisé parmi 10 universités en France, initiatives d'excellence, en fait, ce qui démontre vraiment le niveau qualitatif de l'Université Grenoble-Alpes en France. Vous pouvez d'ailleurs, à ce propos, voir en fait les différents classements internationaux dans lesquels l'UGA est présente. Donc, on fait partie des 150 meilleures universités dans le monde selon le classement de Shanghai. On est également dans les 300 meilleurs selon le QS et top 50 dans le Times Higher Education, et ça depuis 2024. Et on est également la première université d'Europe en innovation, puisque c'est nous qui déposons le plus grand nombre de brevets comme université en Europe. C'est très démonstratif de la force de frappe de l'université dans le domaine de la recherche et de l'innovation, qui est vraiment son domaine de prédilection. Là, ce que l'on peut voir, c'est que l'université a développé également en fait des grands programmes dont vous pouvez voir ici les thématiques dans lesquels, en fait, on veut développer l'interdisciplinarité dans nos recherches, cette capacité à associer différents champs disciplinaires, et en particulier les sciences humaines et sociales avec les sciences, technologies, santé, pour répondre aux grands enjeux de la société. Et c'est quelque chose qui était très innovant lorsqu'on l'a lancé il y a à peu près une dizaine d'années. Et du coup, on a pris quand même pas mal d'avance et on est souvent pris en exemple par rapport à ça en France. Alors évidemment, quand on parle de grands enjeux de société, ben, il est important d'inscrire au sein de l'université ces valeurs. Et ça est le cas ici à travers ces 6 objectifs qui sont des objectifs stratégiques pour l'université pour démontrer socialement et en termes d'environnement enfin, le chemin dans lequel en fait s'inscrit l'université, tant sur le plan de la formation que de la recherche. À la recherche, c'est-à-dire les contenus en recherche, mais également la façon dont on fait de la recherche pour respecter ces objectifs stratégiques, et aussi d'un point de vue de l'administration, c'est-à-dire comment fonctionne l'université pour respecter en fait ces critères. Et c'est vraiment quelque chose qui est important ici, et on retrouve régulièrement dans l'ensemble des travaux qu'on mène pour faire évoluer l'université intelligemment. Alors, il se trouve que tout à l'heure, je parlais hein, de notre campus, ce qu'on appelle le campus historique, euh, là où je suis d'ailleurs, hein, et vous voyez d'ailleurs derrière mon image, c'est la maison du doctorat qui est au cœur en fait hein, de ce campus historique. Et en fait, c'est le plus grand parc urbain de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, et avec 110 hectares en fait d'espaces verts. Et ces espaces verts, en fait, eh ben, on entend en fait comment dire, les gérer de façon responsable. Et pour ça, par exemple, on n'a aucun intrant chimique. On fait des coupes de l'herbe de façon à permettre aux abeilles et aux insectes globalement, malgré tout, d'exister. Enfin bref, on a une façon. Enfin, c'est aussi un parc ornithologique en fait pour les oiseaux. Et de fait, c'est vrai que pouvoir bénéficier quand on est étudiant, mais comme moi, comme personnel, d'une qualité environnementale comme ça, c'est vraiment extrêmement agréable.
Maintenant, je propose de vous présenter rapidement en fait le doctorat. Donc le doctorat, c'est environ 3000 doctorants, un petit peu moins, 2900 doctorants effectivement, enfin de façon effective. Donc 40% sont internationaux. Donc ça démontre l'importance des étrangers qui font le doctorat, qui font la recherche en France, puisque c'est quand même 4 sur 10 doctorants sont internationaux. On reviendra, mais on a 200 doctorants qui sont en co-tutelle. La co-tutelle, c'est la possibilité pour un doctorant de faire son université, de faire son doctorat dans une université et en même temps de la faire dans une autre université étrangère. Donc là, si on prend le cas de la Colombie, par exemple, bah, ce serait la possibilité de faire une co-tutelle entre l'université Grenoble, par exemple, et une université présente en Colombie. Et du coup, on va avoir un temps partagé avec une convention, des cofinancements, etc., entre les deux universités. Et c'est extrêmement intéressant, notamment quand on a un terrain qui est partagé avec des études d'un côté ou de l'autre, ou qu'on fait en fait de la recherche en France, par exemple, sur un terrain qui est en Colombie ou inversement, et qu'on a besoin d'être présent sur place pendant une certaine durée. Voilà, alors du coup, le doctorat, il est structuré à Grenoble. Donc derrière moi, vous avez le collège doctoral. Et le collège doctoral, il fédère 13 écoles doctorales qui sont présentes dans différentes thématiques que je vous présenterai juste après. Et juste pour compléter, on a à peu près entre 700 et 800 soutenances de thèse par an. C'est quand même extrêmement important. Et pour comprendre, en fait, le doctorat, c'est vraiment quelque chose qui n'a à peu près rien à voir avec la licence et le master. Quand on fait une licence et un master, on étudie. Quand on fait un doctorat, on fait de la recherche. Et on va faire de la recherche pendant au moins 3 ans, parfois un peu plus. Et on va rédiger un manuscrit qui peut faire plusieurs centaines de pages et qui va décrire l'ensemble des recherches et des résultats de la recherche qu'on a réalisé pendant ces années. Et à la fin, eh ben, on va soutenir sa thèse devant un jury et du public. Et à ce moment-là, eh ben, on acte le fait, on passe à l'état de docteur et on est enfin diplômé. Donc c'est quand même assez long globalement. Et nous, à Grenoble, on a à peu près 700 à 800 doctorants qui soutiennent leur thèse. C'est assez considérable. Voilà, et nous avons à peu près 98 champs disciplinaires et, comme je le disais, une maison du doctorat. Donc là, vous voyez, je ne vais peut-être pas les décrire les 13, hein, mais ce que vous voyez, c'est que l'ensemble des champs disciplinaires sont couverts à l'Université Grenoble. Donc voilà, il n'y a aucun champ qui n'existe pas et ils sont à peu près tous traités. Ce que l'on peut dire ici, c'est que on a donc 200 thèses en co-tutelle, mais au-delà de ça, on a, comment dire, on a quand même, si on regarde les grands champs disciplinaires, on voit que on a presque 80% de nos doctorants qui sont dans les domaines sciences, technologies, santé et 30% qui se repartissent ensuite dans ce qu'on appelle les ALSHS, arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Et ça correspond, voilà, à des volumes et c'est important quand même de le savoir. Nous avons alors à peu près 160 doctorants qui sont issus de l'Amérique latine. Donc, Amérique latine, c'est Amérique du Sud plus Amérique centrale. Donc, ça comprend également le Mexique, etc. Et là, vous voyez les principaux pays et les nombres de doctorants, le nombre de doctorants qu'on a par pays. Donc, le Brésil est très représenté avec 60 doctorants, mais tout de suite après, nous avons quand même 25 Colombiens qui sont présents aujourd'hui en France, dont évidemment nos 4 représentants aujourd'hui. Voilà, puis vous pouvez voir à peu près d'autres, et nous espérons que vous viendrez grandir ce nombre de doctorants dans les années qui viennent. Voilà, là, vous pouvez voir à peu près comment sont répartis les 160 doctorants issus d'Amérique latine.
Donc, on retrouve évidemment les sciences, technologies, santé en grand nombre, et ensuite un peu moins pour les sciences humaines et sociales, mais quand même une certaine présence néanmoins. C'est plus représenté d'ailleurs que le nombre de doctorants d'une manière générale. Alors, il existe, hein, et ça je le dis puisque tout à l'heure, enfin très rapidement, puisque je vais bientôt laisser la parole, la question c'est comment est-ce qu'on peut accéder au doctorat. Et en fait, selon à quel degré d'études vous êtes, il existe ce qu'on appelle en fait des programmes graduate school de niveau master qui sont faits pour notamment les étudiants internationaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces masters internationaux, enfin ces masters pour les internationaux sont financés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bourses. Donc déjà, vous pouvez bénéficier de bourses relativement généreuses pour pouvoir faire vos études en France en niveau master et ensuite continuer sur la thèse, puisque en l'occurrence, ces programmes graduate school sont faits pour vraiment faire un enchaînement master-doctorat. Et donc, si vous êtes en licence ou éventuellement en master 1, eh ben, c'est un très bon moyen que de venir étudier en France en étant financé et de continuer jusque en doctorat. Voilà, je vais peut-être simplement faire un petit point sur la recherche, puisque j'ai dit que la recherche à l'UGA était quelque chose d'extrêmement important. Je ne vais pas forcément revenir sur des éléments sur lesquels je suis déjà revenu. Vous pourrez les consulter tout à l'heure. Mais on a des grands noms, en fait, quand même, de la recherche, avec des prix Nobel, des gens qui ont inventé comme Claude Lorus, euh, enfin, le riche, enfin, qui ont inventé, en tout cas, qui ont, comment dire, euh, enfin, déterminé, en fait, le réchauffement climatique. En fait, c'est une théorie qui a émergé à Grenoble. Et c'est notamment Claude Lorius, le glaciologue, qui en est à l'origine. Voilà, mais après, on a des grands noms dans différents domaines, que ce soit Louis Néel en physique, qui était prix Nobel, ou Joseph Sifakis, qui est pris l'équivalent du prix Nobel en informatique. On a Benhabib en médecine. Enfin, voilà, donc c'est des grands noms que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais peut-être que vous apprendrez à les connaître bientôt. Alors, ça, je l'ai laissé. Ça vous donne un peu la répartition, notamment par grand domaine thématique du nombre de doctorants. Voilà, qu'on peut retrouver dans ces grands domaines. Il faut savoir que à Grenoble, on bénéficie aussi d'un grand centre de recherche en intelligence artificielle. Alors, si je vous en parle, c'est parce que vous pouvez évidemment faire de la recherche directement en intelligence artificielle, mais en fait, ce centre est un centre de recherche interdisciplinaire. Et donc, sa vocation, c'est aussi d'irriguer l'ensemble des champs scientifiques, autres que l'informatique, pour qu'elle puisse bénéficier des progrès en recherche en intelligence artificielle. Et donc, même si vous ne faites pas de l'informatique, vous pourrez bénéficier éventuellement, comment dire, des avancées de l'Université Grenoble-Alpes et de la recherche dans ce domaine. Alors, on a d'autres grands centres en cybersécurité. On en a également, enfin là, on a également des projets qui sont en fait des projets de recherche-action qui sont notamment financés par notre fondation Université Grenoble-Alpes. Le projet Ice Memory a vocation en fait à récupérer de la glace en profondeur dans les glaciers pour permettre aux générations futures de pouvoir les étudier et de pouvoir comme ça analyser en fait l'atmosphère en bénéficiant de la qualité de la recherche future, alors que les glaciers, comme nous le savons, fondent à grande vitesse aujourd'hui. Donc c'est une façon de les préserver et nous avons déjà récolté de la glace dans de nombreux glaciers dans le monde entier. Et alors, il y a aussi également un travail qui est mené dans la ville la plus haute du monde, euh, au Pérou, la Rinconada, que vous connaissez peut-être.
et dont l'objet, en fait, est de faire des études sur le manque d'oxygène pour les gens qui habitent dans cette ville, à proximité de la mine dans laquelle ils travaillent. Et donc, nous avons des chercheurs qui partent donc au Pérou, qui restent plusieurs mois et qui font des recherches sur un certain nombre de pathologies chroniques liées au manque d'oxygène et en même temps qui soignent les gens sur place qui, sans eux, ne bénéficieraient pas de cette médecine. Voilà, et puis après, à d'autres situations, enfin, d'autres exemples, je ne voudrais pas, vous pourrez les lire quand vous aurez le PowerPoint dans différents domaines. On peut peut-être citer le projet d'avoir une électronique qui se retrouve dans à peu près tous nos objets du quotidien, ordinateur, téléphone portable, etc., et qui utilise en fait des produits qui nécessitent de faire des mines, de creuser, évidemment d'endommager notre planète, de recourir en fait à des métiers qui sont difficiles. Et donc on cherche en fait à remplacer en fait ces produits par des produits plus accessibles et qui nécessitent moins de traitements chimiques. Voilà, donc on voit que nos recherches, on essaie de les orienter pour respecter, comment dire, les enjeux sociétaux dans lesquels, enfin, que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, et on voit évidemment qu'on est dans le domaine quantique extrêmement présent. L'année dernière, il y avait un étudiant colombien qui travaillait dans ce secteur et qui avait pu illustrer. Et voilà, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que globalement, évidemment, l'innovation à Grenoble est quelque chose qui est extrêmement important. On a enfin, des entreprises qui sont très connues aujourd'hui et qui représentent plusieurs milliards et qui sont sorties en fait de l'université Grenoble-Alpes. C'est le cas de Vulcam et BEFC, par exemple. Et, euh, et puis, peut-être que je peux faire un point, puisque peut-être que Sarah pourra en parler. C'est ce qu'on appelle les thèses CIFRE. C'est la possibilité de faire des thèses en entreprise, c'est-à-dire financées par une entreprise, et qui donc aboutissent à un diplôme de doctorat. Et peut-être que Sarah pourra évoquer cette situation, puisque évidemment, ça permet d'avoir une collaboration soutenue entre les entreprises et les universités à travers en fait ces possibilités de soutenance. Voilà, on a pas mal de centres dans différentes thématiques dans lesquelles on fait beaucoup de recherche et d'innovation avec des pôles qui nous permettent d'avoir des grosses relations avec les entreprises et le monde socio-économique. Et enfin, on a un certain nombre de- de- d'écoles d'été auxquelles vous pouvez éventuellement participer. Ça peut être une façon de mettre un pied à Grenoble et puis ensuite éventuellement de continuer et d'avoir des liens avec des chercheurs que vous pouvez voir ici. Et ces écoles d'été, par exemple, pour l'école de physique, qui s'appelle l'école de physique des Houches, il faut savoir qu'à peu près tous les prix Nobel de physique euh, sont passés par cette école d'été. C'est-à-dire que c'est vraisemblablement l'école d'été en physique de plus haut niveau, enfin parmi les plus hauts niveaux au monde. Voilà. Simplement pour vous dire qu'évidemment, lorsque on est étudiant étranger, étudiant international, et qu'on arrive en France, eh ben, on peut être perdu. Mais à l'UGA, nous avons en fait mis en place une structure qui s'appelle ISO, qui permet en fait d'accueillir en fait les étudiants et doctorants internationaux dans les meilleures conditions et on les accompagne pour à peu près tout. Et là, en fait, vous avez des liens vers les guides pour vous expliquer étape par étape, pas à pas, comment est-ce que il faut procéder pour venir faire ses études et sa thèse en France dans les meilleures conditions. Voilà, ensuite, évidemment, on bénéficie d'une vie étudiante sur le campus extrêmement riche d'un point de vue culturel, sportif. Évidemment, on a nos montagnes.
à côté dans lesquels on peut faire du ski. Et c'est évidemment pas quelque chose qui est donné à tout le monde, enfin à toutes les universités, et dont profitent évidemment l'ensemble de nos étudiants et de nos doctorants. Et souvent, ça participe au choix pour lesquels ils viennent à Grenoble. C'est aussi pour avoir en fait les montagnes environnantes. Voilà, donc du coup, la structure que j'évoquais qui assure l'accueil des étudiants, des doctorants et des chercheurs étrangers. Mais on a également en fait un centre de langue. Et si vous venez à, enfin, vous décidez de faire vos études à l'UGA, on pourra vous donner accès au plus tôt à la possibilité de suivre des cours en ligne pour apprendre le français et donc d'arriver en France en ayant déjà un bagage de l'apprentissage du français. Voilà. Enfin, et ça peut-être que ça peut vous intéresser pour aller plus loin, chaque année nous organisons un forum du doctorat dans lequel on décrit évidemment le fonctionnement du doctorat en France, comment, enfin oui, enfin vraiment c'est dédié, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, c'est que vous pouvez aller à la rencontre des écoles doctorales et donc poser directement toutes les questions que vous souhaitez à la direction de l'école doctorale, au gestionnaire de l'école doctorale, qui sont la plupart du temps accompagnés par des doctorantes et des doctorants qui répondent à l'ensemble des questions. Et cette année, vous pouvez déjà noter la date, ce sera le 13 novembre 2025. Et en fait, c'est déjà accessible sur notre site internet si vous voulez vous inscrire. Voilà, et je finirai par dire que euh, on organise un certain nombre d'événements au niveau du doctorat à l'UGA, que ce soit pour accueillir les doctorants de première année et donc leur présenter l'ensemble des services qu'on met à leur disposition à travers un jeu assez ludique. On organise des fêtes également pour que les doctorants puissent se rencontrer, ce qu'on appelle les PhD parties. Et puis enfin, on a évidemment la remise des diplômes qui là aura lieu le 26 juin cette année et qui en fait réunit plusieurs centaines de docteurs diplômés qui reviennent chaque année pour cette remise des diplômes et des prix de thèse voilà, qui valorisent l'excellence de la recherche et le doctorat à l'UGA. Voilà, merci pour votre attention. J'en ai fini et j'espère que ne pas avoir été trop long. J'ai à peu près respecté, je crois, les délais qui m'avaient été imposés. Merci beaucoup. Puis maintenant, je vais donner la parole donc à Victoria, Jeffrey, Paola et Sarah qui sont en ligne et qui pourront vous dire en quelques mots chacun, et puis après, à travers un échange, quel a été leur parcours et quelles recherches ils font aujourd'hui au sein de leur laboratoire. Merci beaucoup. Alors oui, Jeffrey, peut-être que tu peux commencer. Je crois que tu es en Colombie, justement, en ce moment. Pues je passe en español. Oui, Alors, merci Xavier por esta introducción, esta presentación de tu universidad. Pero hemos convenido que vamos a hacer un poco la presentación en español. También voy a ser muy corto porque me gustaría también que además de los doctorandos, pues los asistentes puedan compartir sus preguntas con nosotros. Así que muy rápidamente, bueno, yo comentarles que, bueno, mi nombre es Jeffrey Hanna, soy doctorando en urbanismo, ya me encuentro en mi cuarto año de tesis y me encuentro en Colombia y empiezo a darles un poco como de contexto personal que puede ir guiando a cada uno según su caso. Yo soy becario por el futuro, por lo tanto, tengo, digamos, para los que no lo saben, por futuro es un programa que tiene una naturaleza de ser una beca crédito, en donde la parte de beca
se materializa en la medida que el doctorando, bueno, también es un programa que está abierto para la maestría, en la medida que el estudiante de posgrado, sea de maestría, sea de doctorado, regrese a Colombia y se integre a digamos, al mercado laboral colombiano, sea en el ámbito académico, sea en el ámbito del sector público o privado. Y pues hay, digamos, hay todo un espectro de posibilidades para la integración en el mercado laboral colombiano. En parte tomé esa opción de Colfuturo porque cuando inicié mi doctorado ya yo era profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla y de alguna manera ya me había vinculado en el mundo académico, por lo que decidí entonces o encontré que la opción de Colfuturo era razonable en la medida que parte de lo que me pone como condición, digámoslo así, es el regreso a Colombia y en ese momento, y razón por la cual me encuentro aquí en Colombia, me pareció conveniente para mi proyecto personal. En todo caso, cada quien evaluará, dependiendo de su propio proyecto personal, cuál va a ser la alternativa que mejor le convenga. Seguramente mis colegas, Victoria, Paula, Sara, les podrán contar de otras opciones de financiación de la tesis y de cómo acceder precisamente a estos recursos que se necesitan para, sobre todo para el sostenimiento en la ciudad de Grenoble, porque, y dicho sea de paso, el costo del doctorado en general en Francia y particularmente en la Universidad de Grenoble es bajo, tanto relativamente, es decir, si lo comparamos con los costos de un doctorado en Colombia, como en términos absolutos. Realmente es un valor que si le sumamos el costo de los frais d'inscription y si le sumamos el CBOC, que es una especie de contribución a la vida, una contribución, no sé si llamarlo impuesto, y dejémoslo en contribución, que es de alrededor de unos 100 euros, estaríamos hablando de unos 500 euros que cuesta el año de doctorado. Por lo tanto, me parece que es una cifra que en términos del beneficio que estamos obteniendo, ya Xavier acaba de presentar la universidad y no necesita más presentación porque realmente es una universidad estupenda, pues los costos a los que uno se compromete van más asociados a la vida propiamente diaria, ¿no? Entonces, pero al llegar ya la parte final de mi tesis, empecé a organizar mi regreso a Colombia con la intención de irme vinculando poco a poco en el mercado laboral, ya que el tema que yo trabajo, también para contarles un poco, está muy ligado con la realidad colombiana. Yo, dentro de mi tesis de urbanismo, trabajo el sistema urbano colombiano enfocado en el desarrollo de las políticas públicas de planeación de las ciudades pequeñas. Entonces, tiene mucho sentido para mí que, digamos, desarrolle una parte importante de mi tesis en Francia, pero que en este momento en donde ya me encuentro en la redacción final, en donde ya me encuentro pues tratando de hacer los últimos contactos para recabar la última información que necesito para plasmar mis resultados en este documento que es básicamente el hijo, la hija a la que damos a luz al final de este proceso. Entonces venir a Colombia para mí era importante. Sin embargo, he tenido una experiencia en Grenoble maravillosa que empezó no solamente con el doctorado, porque también realicé una maestría en la UGA. En realidad mi experiencia en la UGA comenzó en el 2018, cuando inicié mi máster en Sciences Po, Grenoble, que bueno, yo digo Grenoble en español, pero me entenderán Grenoble. Por lo tanto, creo que ha sido un encadenamiento interesante pasar de la maestría hasta el doctorado. Luego, cada quien, dependiendo de su dependiendo de su trayectoria personal, eh, tomará un camino u otro, pero ese es de manera muy resumida la manera como yo he venido construyendo como he ido andando este camino. En algún momento también fui becario IDEX, Initiative d'Excellence, en el 2018 para realizar mi maestría y quedé enamorado de Francia y no solo de Francia, sino de la UGA y pues por eso empecé mi proceso
de candidatura para ser seleccionado en el doctorado, que a propósito tomó un tiempo bastante prudente, me parecería a mí. Yo creo que me tomó alrededor de unos 7 u 8 meses solo el proceso de que el director, o sea, mi actual director me dijera, sí, estás preparado para empezar un proceso doctoral. Empezamos con un pequeño documento, una propuesta de tema de 7 páginas que terminó en un documento de 30 páginas que se convirtieron como en esa primera hoja de ruta y que hoy día, bueno, ya tengo alrededor de unas 100, 120 páginas escritas, pero que todavía van y vienen entre mi director y yo para revisarlo y me lo devuelve y corrijo pues es importante igual que sepan que este es un proceso, que esto es un proceso de vida. Xavier lo mencionaba hace un momento que el doctorado es radicalmente diferente de la licence, ¿no? Lo que nosotros entendemos en Colombia como el pregrado, o incluso de los primeros niveles de los posgrados, que en Colombia pues tenemos la especialización, que no es algo realmente muy común en el resto del mundo, pero existe en Colombia y también la maestría. En realidad en el doctorado, sobre todo bajo la modalidad investigativa, que es la predominante, bueno, básicamente es la que existe en la UGA, a diferencia de pronto de otras geografías en donde existe el doctorado estructurado. Nuestro doctorado es investigativo meramente. Quiere decir que hay una implicación muy directa del doctorando con su propio tema de investigación, con su propia tesis, y de alguna manera esto es una analogía un poco graciosa que yo hago, me voy a permitir hacerla aquí. A veces el director o la directora de tesis es como ese médico, médica gineco-obstetra que te ayuda a dar a luz a tu tesis. Básicamente te ayuda a que tú lleves este proceso, pero no lo puede hacer por ti. Sin embargo, la universidad te ofrece una infraestructura súper importante que no solamente viene dada por lo que ha presentado Xavier en términos de la universidad, sino de cada laboratorio. Me imagino que mis colegas también habrán tenido tienen una experiencia muy positiva de cada laboratorio por la forma como se estructura el doctorado en Francia. Entonces, para poderle dar la palabra justamente a ellas, los invito a que sigan revisando los recursos que pone a disposición la universidad en su plataforma digital para identificar varios elementos. El elemento de la escuela o el laboratorio en el que les gustaría a ustedes desarrollar su camino doctoral, y es muy importante que vayan identificando perfiles de futuros directores, directoras de investigación, y van a ver que van a encontrar igual una comunidad de apoyo muy importante allí. Entonces lo demás ya será parte de la historia de cada uno. Esa es por el momento pues la intervención mía, y le cedo el paso entonces a Victoria, a Paula o a Sara. Sí, gracias. Creo que yo soy la siguiente. No sé si me escuchan bien. Yo quisiera compartir, hice una presentación, no sé si es posible. Sí, aquí está. Si es posible Eh, y estamos viendo la presentación. vale, pues voy a hacer un poco breve. Yo soy María Victoria Gasca, soy ingeniera electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hice mi pregrado, mi maestría allí, y bueno, durante mi recorrido académico he estado en varias partes del mundo, y no puedo decir que directamente de Colombia salí a Francia. Entonces, bueno, ese es como mi recorrido personal. Mm, Quiero contarles cómo encontré este trabajo, porque para mí el doctorado, más que un estudio, es un contrato, es un trabajo, porque yo tengo un contrato de trabajo aquí en Francia, y yo lo encontré en esta plataforma que se llama Euraccess. En Euraccess uno puede encontrar eh, cualquier tipo de trabajo, sobre todo académico, investigativo. Si uno clica acá, por ejemplo, en Jobs and Opportunities, bueno, eso es algo que quiero aclarar. Antes de llegar a Francia, bueno, yo nunca me imaginé pensar venir a vivir en Francia.
Yo nunca estudié francés, no, digamos, no estaba como dentro de mi plan de vida. Y encontré este trabajo por, digamos, por oportunidad, ¿cierto? Porque, bueno, me lo encontré. Y por lo tanto yo no necesité francés para venir a Francia. Todo mi trabajo lo hago en inglés y yo escribo mi tesis en inglés y todo mi recorrido ha sido en inglés. Sin embargo, creo que es muy importante y por eso es que pues a lo largo de estos 3 años, que en Francia también son 3 años de doctorado, en otros países es diferente, he aprendido o he intentado aprender porque hace la vida mucho más sencilla y me hace más independiente. Bueno, entonces para volver aquí, encontré mi doctorado en como una oferta de trabajo. Aquí yo estuve buscando rápidamente. Uno puede entrar a esta página Euraccess y elegir, por ejemplo, mi campo de investigación es Electrical Engineer y uno puede buscar dependiendo del nivel de estudios. Por ejemplo, yo aquí puse posiciones de doctorado y encontré una que, por ejemplo, acá dicen que, bueno, acá dan el tema y tal, y luego cuando uno entra más a fondo, este creo que es en Francia, bueno, en otra universidad. Digamos que esto abre la puerta a otro tipo de programas que no necesariamente estén solamente en esta universidad. Em, este, por ejemplo, fue el tipo de contrato al que yo me encontré. Como ven, está todo en inglés. Yo trabajo para Grenoble IMP dentro de la Universidad de UCA y es un laboratorio que es pues, de ingeniería eléctrica, electrónica y automatización, que se llama, como está aquí en la izquierda, G2E Lab. Y también es una colaboración con una universidad en Suiza. Y bueno, idealmente mi doctorado estaba planeado para que yo estuviera la mitad del tiempo allá y la mitad del tiempo acá. Y más o menos eso fue lo que hicimos. Em, También iba a contar pues que, como bien lo dijo Xavier, hay campos diferentes y por ejemplo el mío se encuentra un poco distanciado de este gran campus de la universidad y bueno, este es como donde se encuentra el sitio, que así como rápidamente para no entrar mucho en detalles, de mi tesis trabajo en algo que se llama comunidades energéticas y bueno, como lo decía Jeffrey, esto es un proceso que pues que los supervisores están allí para ayudarlo o guiar, digamos, acompañarlo a uno, pero en realidad es un trabajo de uno solo en el que uno tiene que ingeniárselas y sacar las fuerzas para producir. Y por ejemplo, yo acá estoy mostrando que publicar, por ejemplo, en mi área es muy importante y digamos es uno de los resultados más valiosos que hay de una tesis de doctorado. eh, Publicar en artículos, por ejemplo, en esta revista, en el Sevier para nosotros. Y bueno, yo dejo la palabra a los siguientes compañeros para que al final podamos llegar a las preguntas, que creo que es la parte tal vez más importante. Ok, entonces, ¿puedo continuar? ¿Todos me escuchan bien? Ok, súper. Entonces, bueno, yo soy Paula, también estoy terminando ya tercer año de doctorado y también estoy en ciencias humanas, estoy en la escuela doctoral Lenguas, Literaturas y Ciencias Humanas. Yo hice como Jeffrey Victoria mi licenciatura en Colombia hace 10 años ya y mi maestría vine a hacerla acá, pero en Colombia hice mi licenciatura en filología francesa en la Nacional, entonces terminé siendo profe de francés, por eso no tuve problemas de idioma al llegar acá. Y en 2020 vine a hacer la maestría, pero cambié un poco de campo. Hice mi maestría en lingüística y en maestría hay que hacer, por lo menos en la mía, hay que hacer dos trabajos de investigación, uno por cada año, uno en primer año y uno en segundo año.
Y en las pasantías para hacer el trabajo de investigación en segundo año, conocí a mis directoras de doctorado y fue así como encontré el financiamiento. Entonces ahí hice mi doctorado, fue un poco como el debouché, como el resultado del trabajo que hice durante la maestría. Y entonces lo que hice fue buscar un proyecto de investigación, porque aquí se hace mucho eso, los profesores proponen un proyecto de investigación en el que se incluye una beca doctoral, que es también básicamente un contrato. Yo tengo un contrato doctoral también con Grenoble IMP y soy estudiante en la Universidad de Grenoble-Alpes. Y voilà, entonces yo busqué también un poco como Victoria, en una página que se parece a Eurasex, que se llama la Asociación Bernard Grégory. Ahí también hay muchas ofertas de doctorados, de postdoctorados, no solo en Grenoble, sino también en muchas ciudades y también depende del tipo, o sea, no es solo tesis y no solo doctorado y postdoctorado, sino también otros tipos de contratos. Y también se puede filtrar según la durée, la duración del contrato. Em, voilà. Entonces, el proyecto en el que yo trabajo es un proyecto, se llama IRGA ANR IDEX, que es Iniciativas de Investigación en Grenoble-Alpes, también financiado por la Agencia Nacional de Investigación francesa, y la Iniciativas de Excellence de la universidad, creo. Entonces, son ellos los que financian todo el proyecto y al interior de este proyecto financian entonces mi salario, básicamente. Y bueno, yo ahora trabajo con algo que no, bueno, tiene un poco que ver con lo que hice en licenciatura en Colombia. Yo trabajo estudio la pronunciación de unas consonantes muy específicas en lenguas asiáticas. Entonces, de eso empecé estudiando lingüística acá, me especifiqué, bueno, hice mi especialidad en fonética, que es la ciencia de la pronunciación, etcétera, y ahora pues estoy en este proyecto a mí me apasiona y ya como han dicho mis colegas, hay que estar hay que ser apasionado y estar bien motivado para continuar y para afrontar un poco los desafíos que es hacer un doctorado, sobre todo lejos de casa. Y hay una cosa o sea, que quiero como también compartir con los que nos están escuchando, es aparte de toda la oferta de la universidad y lo que mencionaba Xavier de eCampus, donde uno puede ir a hacer todas las preguntas que necesiten sobre cómo conseguir alojamiento, cómo funciona la seguridad social en Francia. Hay un montón de información ahí. El centro de salud de estudiantes, aquí también hay un centro de salud que no cuentan, no todas las universidades tienen centro de salud y las montañas. Como estamos rodeadas de montañas, hay un montón de actividades para hacer. En invierno se puede hacer esquí no tan lejos. Hay muchas asociaciones en la universidad donde pues se puede recibir clases de esquí, de snowboard gratis para los estudiantes. Bueno, hay que inscribirse y pagar una cuota pequeñita al año. Y bueno, estamos súper cerca de la naturaleza, que por lo menos personalmente es algo bien importante. Y voilà, eso es todo. Bueno, entonces, de mi parte, yo vengo de Itagüí, Antioquia, hice mi pregrado en la Universidad de AFIT, soy ingeniera de producción, y mis compañeros, pues la universidad tiene muchos convenios con universidades, entonces siempre veía que mis compañeros venían a Francia a estudiar
y siempre tuve ese deseo, pero no tenía los recursos. Yo estoy becada en AFIT y venir a Francia pues para hacer la maestría o esto era muy costoso. Entonces fue un proyecto que construí durante varios años para poder venir, pues o al menos que, eh, pensé en hacerlo mucho tiempo y finalmente terminé mi pregrado en el 2013. Trabajé hasta el 2016 y no, en Colombia no estudié francés. Eh, entonces, finalmente lo que hice fue venirme directamente para Francia, aprender el francés aquí, para no seguir pensando en Colombia si hacía el proyecto o no. Y era un punto importante que quería compartir, es que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado venir más joven, hoy tengo 35 años, y también fue porque pues tenía que preparar todo para poder venir, pero también porque pensé mucho. Entonces, si a los que están escuchando, pues si tienen ese proyecto, mi el punto primero que les diría es, si tienen ese deseo, organicen las cosas, busquen los recursos, que si hay oportunidades y hacerlo lo más rápido posible. Sería, bueno, como primer punto. Lo segundo, pues vine a estudiar el francés. Me ayudó muchísimo estudiarlo aquí directamente porque primero fue mucho más rápido que hacerlo en Colombia. La inmersión ayuda muchísimo. Yo vine en inicios del 2017 y para el 2018 ya estaba haciendo mis estudios de maestría. Para encontrar la maestría, que creo que es un buen punto de inicio para el doctorado, fui a una feria de trabajo, simplemente. O sea, me inscribí al programa en la maestría en la universidad, en la Sorbona, en la Escuela de Administración de la Sorbona, y me presenté a una feria de trabajo donde van todos los estudiantes en un programa que se llama Alternance. Es un programa muy bueno porque los recursos, es la empresa la que paga la inscripción al programa y uno tiene un salario que le permite esa parte de sostenimiento, que finalmente es lo que más cuesta, como decía Jeffrey. Em, Estuve un año en la empresa, en Renault, en la empresa, en la constructora de vehículos. Hice mi maestría allá, terminé en el 2019 y desafortunadamente llegó la pandemia. Entonces mi proceso pues de formación se interrumpió, digamos, mi proceso en Francia se interrumpió, tuve que regresarme a Colombia y mientras estuve en Colombia estudié, comencé pues como ese proceso de formación doctoral en la Universidad del Rosario y en el 2022 se retomaron como las contrataciones para los doctorados y en Renault salió una convocatoria eh, sobre el proyecto que estaba asociado al trabajo que hice en la maestría. Entonces, por eso el segundo punto es que muchas veces un proyecto de maestría lleva al doctorado, es un buen punto de inicio, primero porque permite como entender el sistema de educación francesa, también acoplarse mejor a la cultura y pues finalmente porque muchas veces se puede continuar como en el mismo tema hacia el doctorado y pues personalmente eso fue lo que me abrió la puerta a la financiación al doctorado. Entonces, mi financiación es a través de un contrato que se llama CIFRE, es una convención industrial de formación a través de la investigación. Entonces, como ya han explicado mis compañeros, uno no, cuando está en doctorado, pues no es lo mismo que hacer una maestría o un pregrado que tiene clases, aunque hay unas horas, son 120 horas más o menos, donde uno hace formaciones muy puntuales que sean relacionadas con su tema de tesis y algunas de ética y en mi caso de inglés. Em, Fui aceptada a este programa de CIFRE, pero tiene varias etapas. Entonces, uno es aceptado por la empresa, aceptado también por la dirección de tesis, entonces pasa diferentes filtros.
y una vez que está aceptado hay que construir un proyecto. Entonces, la empresa tiene una necesidad, eh, pero se debe construir ese proyecto en conjunto con la empresa, la universidad y el estudiante para presentarlo a un organismo que se llama la ANRT, que es finalmente el que da esa financiación suplementaria para apoyar el sostenimiento. Una vez que ese proyecto es aprobado, más o menos nos demoramos unos 5 a 6 meses trabajándolo, y una vez que es aprobado, la empresa puede hacer el contrato laboral. Entonces, como Victoria también lo explicó, pues yo realmente tengo es un contrato laboral. Tengo el doble estado, estudiante y empleada, entonces tengo como las ventajas de los dos. El CIFRE es una muy buena opción para los que se sienten cómodos trabajando en empresa. Yo, pues, antes de mi maestría ya había trabajado, entonces eso me permitió como tener un poco de experiencia, pero pues así no tengan experiencia, si se sienten bien trabajando en empresa, porque uno tiene como los dos, tiene la facilidad de que tiene el acceso a toda la información, que es a veces una de las dificultades en el doctorado, es conseguir los datos. Entonces, en empresa tienes toda la información posible, es una ventaja muy grande. Tienes los expertos en del terreno, que son tus colegas, y estás muy cerca de tu tema de investigación. Pero eso también tiene una dificultad que es poder, como ese desafío de saber organizar el tiempo entre empresa y las actividades en empresa y las actividades perdón, del doctorado. Entonces ahí donde la dirección de tesis es muy importante. A mí, mi directora de tesis me ha acompañado muy bien y ha sido pues como he estado pendiente mucho de esa distribución de tiempo. Em, ¿Qué más les puedo decir Bueno, lo importante de ese dispositivo CIFRE es que uno como doctorante pues no se preocupa realmente del sostenimiento, porque todo está cubierto a través del salario y paga la misma inscripción, que son más o menos los 500 euros al año. Bueno, creo que eso es todo. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Bueno, yo creo que ya todos hicieron sus presentaciones y aportes. Muchísimas gracias. Vamos a poder pasar entonces al espacio de preguntas. Entonces, no duden, por favor, todos los participantes tienen un botón de preguntas y respuestas, preguntas que ya pueden ir, si lo desean, redactando, las vamos a leer y entonces los doctorantes y Xavier también van a poder seguramente contestar a todas sus preguntas y dudas. Así que, eh, adelante. Una primera pregunta de Juliana. Pregunta para los doctorantes. ¿Quién no tienen la posibilidad de cifre o beca? ¿Es posible hacer el doctorado en autofinanciamiento? Yo creo que ahí yo soy el más indicado para responder, porque aunque no estoy en autofinanciamiento, creo que tengo digamos, la situación más cercana. Eh, la respuesta corta es sí, pero aquí viene la parte un poco de la preparación. El tema de la financiación es muy importante en el doctorado, y lo que más preocupa, por ponerlo en esos términos, a la administración de la universidad, es el elemento asociado al sostenimiento del estudiante. Es decir, la universidad no está preocupada si tú tienes el dinero para pagar o no la matrícula, porque en realidad, como lo comenté hace un rato y lo han sostenido mis colegas, el costo es muy bajo, pues en términos relativos y absolutos, como ya lo decía. Pero hay que saber demostrar unos recursos. Ahora, eh, es posible, sí, pero dificulta un poco las cosas, porque normalmente lo que la universidad, para dar garantía de que el estudiante doctorando tiene las condiciones adecuadas para el desarrollo de una tesis, que
dentro de los estándares franceses estamos hablando de 36 meses. En la realidad, aunque es posible en ciertas áreas hacerlo en 3 años, eh, es también muy común y que uno sepa que eso se extiende un poco más de allí. Yo digamos que estoy en mi cuarto año y creo que me voy a tomar todo lo que me queda de 2025 y una parte importante de 2026 para terminar la redacción. Entonces, todo ese tiempo uno tiene que demostrar la solvencia para poder sostenerse. Ahora, es que aquí el tema es que hay muchas particularidades. Había mencionado el tema de la cotutela, entonces, por ejemplo, si uno está matriculado en una universidad colombiana y va a Francia, uno puede hacer periodos en Francia y uno puede hacer periodos en Colombia. De alguna manera, eso disminuye costos y también permite que si uno tiene un trabajo en Colombia, uno lo pueda mantener, lo cual es mi caso. Yo estoy trabajando aquí en Colombia y, de común acuerdo con mi director y obviamente todas las instancias directivas de mi laboratorio, saben que yo estoy aquí en Colombia trabajando, pero que me hago responsable de la continuación de mi trabajo de tesis, por lo que entonces un seguimiento, como lo decía Sara hace un momento, con el tema del seguimiento de la dirección, es posible. A donde yo voy es que reitero que sí es posible, pero anoto que es importante que cada caso particular sea conversado con la dirección o la potencial dirección y que también se planteen escenarios en donde uno diga, si voy a estar en Francia durante los 3 años mínimo, tengo que contar con, no sé, o sea, puedo sacar unas cuentas así muy rápidas, entonces estamos hablando de por lo menos unos 25.000 euros, diría yo, para los 3 años, pero sacando así unas cuentas muy, creo yo, hacia abajo, ¿cierto? Pero para decir, bueno, voy con lo mínimo, pero, pero puedo. Pero lo estoy diciendo porque en todo caso sabemos que tener así 25.000 euros en la cuenta, que no sea fácil para todo el mundo. O también se puede presentar la propuesta de, estoy un tiempo en Francia, digamos unos 6 meses. En esos 6 meses estoy trabajando concentrado en mi tesis y le hablo a mi directora, que me regreso otros 6 meses a Colombia, en los cuales puedo trabajar, puedo un poco disminuir los costos y volver a Francia en otro periodo. Yo creo que hay unos temas también de negociación. Bueno, Xavier, no sé si quiere tomar la palabra o yo lo leo y, eh, sí, él habla de que efectivamente hay otras fuentes de financiación, eh, pero pues yo estaba limitándome a responder así a la pregunta sobre si se puede autofinanciar. Pero claro que es importante consultar otras fuentes de becas o financiación tanto en Colombia como directamente en Francia. Eh, sí, una segunda pregunta justamente de Juliana sobre el autofinanciamiento, sobre todo en ciencias humanas. Dice Juliana, ¿es posible trabajar como ATER en la universidad para financiar el doctorado o como asistente u otros trabajos administrativos al interior de la universidad? Sí, Paula, adelante. Bueno, eso es algo que veo mucho en mi escuela doctoral. Yo tengo mi contrato en parte porque depende también del laboratorio. Hay laboratorios que no aceptan doctorantes autofinanciados, hay otros laboratorios que sí los aceptan, y pues eso depende básicamente del laboratorio, porque uno se inscribe, si uno se inscribe a la universidad, uno también tiene que tener el visto bueno para inscribirse al laboratorio. En mi escuela doctoral hay doctorantes no financiados y sí se puede, o sea, se tiene que demostrar un financiamiento, sobre todo para el titre de séjour, para el permiso de residencia. La universidad no exige una prueba de solvencia económica, sino es para el permiso de residencia.
para responder a la pregunta de Juliana, sí se puede trabajar como asistente, como lector, que es como asistente de lenguas en las universidades, como trabajos administrativos al interior de la universidad, pero es un poco complicado porque hay muchas personas, no es complicado pero no imposible, porque hay muchos doctorantes que aplican a esto. Como ATER, no estoy segura que se pueda con una maestría, eh, porque igual hay diferentes tipos de perfiles que aplican a ese tipo de vacantes. Entonces, sí, en cuanto al financiamiento, no es la universidad la que solicita, la que pide la prueba de solvencia económica, sino es sobre todo para el título de séjour o permiso de residencia. Bueno, Et quería hacer esa aclaración. Xavier, des informations complémentaires pour Juliana? Le micro? Pardon. Oui, je vais répondre. Alors, j'ai pas forcément compris quelles étaient les réponses qui ont été fournies par les doctorants. Ce que je peux dire, c'est que la réponse est oui. Oui, on peut évidemment enseigner, ce qui est équivalent d'être à TER en fait à l'université pour gagner de l'argent. On peut faire quelques comment dire boulots à droite à gauche, quelques jobs euh, pour effectivement compléter. Mais comme je l'ai indiqué dans un post, hein, j'essaye de répondre un peu par message via le chat à différents éléments. En fait, on demande à l'inscription en thèse, soit on a un financement qui est associé en fait à la thèse, mais je crois que Jeffrey a repris un peu les éléments que j'avais évoqués, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression d'avoir compris cela. C'est-à-dire qu'en fait, dans le domaine des sciences, technologie, santé, ce qu'on appelle les sciences dures, à chaque fois qu'il y a en fait, c'est comme si on postulait un emploi. C'est-à-dire qu'en gros, l'ensemble des enseignants-chercheurs et des chercheurs proposent des sujets de thèse. Chaque sujet de thèse est associé à un financement. Donc, on postule au sujet de thèse. Si on est pris, on a un financement comme pour un emploi. On est payé pour faire son doctorat. Ensuite, il y a la CIFRE. Donc là, en l'occurrence, la différence, c'est que la CIFRE, comme ça a été présenté par Sarah, c'est fait en entreprise. Et donc, du coup, bah, c'est l'entreprise qui va payer au lieu que ce soit un laboratoire académique. Mais c'est la même chose au fond, c'est-à-dire qu'en fait, on postule comme pour un emploi. Après, il y a le cas des sciences humaines et sociales, enfin même plus largement art, tête, langue, sciences humaines et sociales. Et dans ce cas précis, en fait, on peut co-construire le sujet avec les futurs encadrants et ensuite chercher un financement. Et il arrive parfois qu'on trouve un financement et parfois il arrive qu'on ne trouve pas. Si on veut faire une thèse sans financement ou en autofinancement, comme la question était posée, à ce moment-là, il faut faire la démonstration qu'on a quand même suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir à ses besoins, quitte ensuite, donc ça c'est un minimum, quitte ensuite à faire quand même de l'enseignement, un TER, ou à faire des jobs en complément ici ou là pour quand même avoir un complément de rémunération. Voilà, et je me permettrai ensuite de présenter, pour répondre à la question d'après, puisque la question après c'est, je crois, de Christian, qui en fait demandait si en fait il pouvait, comment est-ce qu'il pouvait faire une co-tutelle avec l'université Grenoble-Alpes. Bah, en fait, il faut trouver un encadrant. Et en fait, il y a deux façons de procéder. Soit en fait vous écrivez au laboratoire de recherche qui correspondent à votre thématique de recherche. Et ensuite, vous dites les sujets sur lesquels vous voulez travailler et la personne dire oui, ça m'intéresse. Sinon, vous passez par les laboratoires de recherche de l'UNAL en Colombie. Et en fait, les laboratoires sont en relation avec les autres laboratoires qui sont sur les mêmes thématiques. Et du coup, avec votre directeur de votre futur encadrement de recherche, directeur de recherche, vous essayez de trouver comment dire une autre direction de thèse au sein d'un laboratoire en France.
Et l'autre façon, c'est de postuler à des sujets de thèse et de le proposer en co-tutelle. Et là, je vais vous envoyer un lien sur Campus France. Enfin, non, pas que sur Campus France, puisqu'en fait, il y a donc Victoria qui a présenté Raxès, il y a Paola, je crois, qui a présenté ABG. Et du coup, il y a aussi Campus France, je ne sais pas si ça a été cité. Enfin bref, il y a différents endroits où on peut trouver des sujets de thèse. Et là, je vous envoie tout de suite un lien qui vous permettra d'avoir une liste non exhaustive, mais n'empêche, mais quand même importante, où vous pouvez trouver des sujets de thèse, où vous pouvez postuler. Voilà, et je donne la parole à Victoria. Yo creo que él ya dijo todo, solo sería como una repetición. Para, para responder a intentar responder a la pregunta de Juliana, em, sí, ella pregunta que cuál es, o sea, cuando uno pide, por ejemplo, el titre de séjour, por ejemplo, el que nosotros tenemos, yo creo, o al menos el que yo tengo, se llama Passeport Talent. Es un tipo de residencia que se da a los investigadores, no solo a estudiantes, pero digamos en general, si uno, por ejemplo, para un postdoc también sería el mismo tipo de residencia. Y normalmente esto es el documento que acompaña, o sea, con el que uno solicita ese tipo de residencia. Es es un documento de la universidad que dice que te va a recibir en la universidad y allí debe estar el salario y bueno, todo. Entonces, digamos que esa información debería, digamos, buscarse más desde el lado de la visa. Si uno viniera con otro tipo de visa que, por ejemplo, permita trabajar, porque, por ejemplo, yo con por ejemplo, una visa de estudiante no te deja trabajar tiempo completo. En cambio, una visa de Passeport Talent sí que te permite tener un contrato como el que yo tengo. Y digamos que los montos no están especificados porque hay como un consenso general de más o menos cuánto se le paga a los estudiantes de doctorado. Y bueno, eso cambia pues de país a país. Hay visas de estudiantes donde uno está dentro del encadrado de que es estudiante y esto sí que describen bien cuánto es el monto. Entonces, es un poco difícil decir y encontrar esa información, digamos, rápidamente. Y para la otra pregunta, creo que Javier sabía, él dijo pues todo, o sea, las tesis que nosotros tenemos es porque encontramos ya, la mayoría de las tesis es que los estudiantes hacen maestría y entonces el profesor ya los conoce y entonces quieren trabajar o tienen un proyecto y entonces enlazan eso con una persona con la que ya han trabajado y ya saben que va a funcionar. Otras propuestas son, por ejemplo, como la mía, que son proyectos internos y entonces no tienen a nadie interno y entonces lo publican y esas, pues, digamos, son más raras, son más difíciles, digamos, porque ellos no saben a quién van a contratar y entonces cuesta más, pero en general lo que se hace es eso. Entonces, yo repetiría lo mismo que dijo él, y es contactar, por ejemplo, si tú ya tienes un profesor en Colombia con el que vas a trabajar, por ejemplo, una tesis de maestría, lo que puede hacer él es contactar a un profesor en la universidad y hacer una cotutela o directamente, por ejemplo, hay muchas tesis que son internas, que no se publican abiertamente y, por ejemplo, yo recibo correos cada mes de tesis que están aquí y en Francia que se proponen, pero no sabría decir en dónde más publican estos puestos. Entonces, hay mucha información, digamos, que se trata internamente y, digamos, lo que yo aconsejaría sería buscar el profesor, como se hace, por ejemplo, en Alemania, se consigue el financiamiento así, uno busca un profesor y con el profesor uno habla y discute y ellos tienen un proyecto y entonces en ese proyecto uno se vincula. Entonces sería una de las formas digamos, de encontrar esa vía de propuestas de doctorado que no están directamente abiertas.
Sí, Jeffrey y Paula tenían de pronto informaciones adicionales. Yo solamente quería, digamos, yo entiendo la anotación que hace Juliana sobre que las tesis sí son sobre todo para ciencias exactas y que precisamente te interesa plantear o realizar un doctorado en humanidades. Yo estoy en el área de ciencias sociales y digamos, somos ahí como bastante cercanos en cuanto a una realidad que yo no creo que la podamos tapar con un dedo y es decir, el porcentaje de la financiación o de los recursos que se destinan a tesis o proyectos de investigación doctoral que van para ciencias exactas, ingenierías o ciencias naturales básicas, biología, física, matemáticas, etcétera. Hoy día que también está bastante en boga el tema de la computación, etcétera, yo creo que está desproporcionado. O sea, por cada euro que se le destina a humanidades o ciencias sociales, habrá 10, 100 dedicados a ciencias exactas, no tengo las cifras exactas. Sin embargo, no creo que eso sea la razón para rendirse por completo. Creo que entonces es necesario plantearse ya no solamente un proyecto de investigación, sino una forma a través de la cual uno pueda sostener el proyecto doctoral. eh, y yo pensaría, además de, bueno, en mi caso opté por el futuro, pero digamos, están los contratos doctorales tal vez están asociados a la misma dificultad de que por cada contrato doctoral que hay en ciencias exactas es mucho más difícil conseguirlo en humanidades, no quiere decir que no existan. Ocasionalmente hay necesidades que plantea un laboratorio, que plantea, digamos, una facultad dentro de la universidad, que requiere vincular a alguien con un perfil de máster que se esté formando para doctor y que a través de la presentación de un proyecto sobre un tema particular que es de interés de uno de los directores que son investigadores que están habilitados a HDR, o sea, que están habilitados para hacer investigación, que lo puedan a uno apadrinar, por así decirlo. Y bueno, por ese lado es posible, digamos, alcanzar a la financiación de la tesis. Y porque, bueno, sé que hace un momento también preguntabas por los temas de las cantidades de ingresos que hay que demostrar. Esto es más incluso embajada que el mismo Campus France. Es la embajada la que gestiona esa parte, aunque Campus France sea como una especie de intermediario. Y estamos hablando hasta donde yo recuerdo 615 euros mensuales por un año, 7.200 euros, si mal no estoy, pero digamos, ese no es el tema aquí puntual, que esto es más académico, pero a donde voy es a tratar no de que no te desanimes pensando en que como la financiación es quizá proporcionalmente mayor en ciencias exactas o ingeniería, ciencias básicas, es imposible realizar una en humanidades. También te reiteraría la idea de pensar en un esquema. Piensa que el doctorado es también un proyecto de vida. Entonces, un esquema en el que tú puedas compartir, por ejemplo, trabajo en Colombia con investigación en Francia, que tú estés en una empresa en Colombia que te permita hacer un trabajo remoto, etcétera. O sea, no lo veamos blanco y negro, como que tengo beca o no tengo beca, tengo financiación de CIF o no la tengo. Es también un poco pensar, o sea, yo sé que estoy lanzando información de manera general, porque es que esto es muy casuístico. Esto va muy asociado a la realidad personal de cada aspirante. Hay quienes tienen hijos, hay quienes no lo tienen, hay quienes tienen ahorros personales, hay quienes no lo tienen, los que tienen trabajo en Colombia, los que no. Entonces, yo como que te doy el consejo general y ya luego en la medida que vayas revisando el tema que te interesa a ti y tu situación particular, se podrás irte decantando por algunas opciones que te sean las más adecuadas a tu individualidad. Paula, ¿no? Ok.
Teníamos El solamente micrófono. Perdón, importante. tenía cortado el audio. O sea, mi intervención va a ser súper corta. Uno, con respecto a tipos de financiamiento, en la página del Collège Doctoral de Lugea hay un montón de información y también en la página de cada escuela doctoral, porque ahí fue también antes de tener como de haber establecido el proyecto en el que iba a trabajar, ahí fue donde yo empecé a buscar la información necesaria para preparar el proyecto doctoral y dos, para buscar, también en esas páginas se encuentran todas las personas que pueden dirigir doctorados en la universidad. Entonces, según la temática o según el tema que ustedes se sientan capaces de desarrollar en el trabajo de doctorado, se puede buscar así los directores de tesis, pero la información, por lo menos en las páginas del Colegio Doctoral y de las escuelas doctorales de la Universidad de Grenoble, hay un montón de información. Incluso hay información sobre financiamientos para el doctorado. Bueno, esta era mi intervención. Perfecto. Una última información de parte de Victoria, que dice que también la escuela doctoral puede dar becas para los estudiantes que no tengan los recursos para pagar su inscripción al doctorado. Entonces, información muy importante, no duden en consultarla directamente en la página web de la escuela doctoral. Vamos a poder finalizar ese espacio de preguntas y respuestas. No duden, por favor, todos los participantes a comunicarse, perdón, con la Escuela Doctoral de Grenoble. Yo creo que ellos están a su disposición si tienen preguntas. Además de eso, nosotros como servicio de la Embajada de Francia en Colombia de estudios superiores también tenemos pueden inscribir en cualquier momento y nosotros les enviamos la información pertinente. Yo creo que vamos a poder finalizar esa actividad. Les agradezco mucho por su participación y les deseo a todas y todos una excelente tarde en Francia. Hasta luego.